Bien, vamos entonces, hermanos, a comenzar en lo que vienen los demás hermanos en camino y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta noche por tu bendito cuidado y providencia para nosotros. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo de aprendizaje, en el que podamos ver, Señor, tu gracia para nosotros, en el que podamos ver, Señor, cómo tú manejas todas las cosas, mueves, Señor, todo lo que sucede en el mundo con el propósito de llevar a cabo tu plan soberano, Señor. Ayúdanos a comprender que aunque el mal avance y aunque pasemos dificultades y tribulaciones, Señor, tu plan se cumplirá y al final de los días tú saldrás triunfante, Señor, y juntamente contigo estaremos todos nosotros los que hemos confiado en ti, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en ti para salvación de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, por favor, a atesorar todas estas grandes y magníficas promesas, más allá, Señor, de todas las riquezas de este mundo, de todas las cosas que esta vida nos ofrece, Señor, sabiendo que son todas perecederas, que son todas, Señor, temporales y que nada, Señor, se compara a los tesoros incorruptibles, inmarcesibles e incontaminados, Señor, de la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a ser fortalecidos en estas cosas, que a través de este estudio podamos ver cada vez más real y más cerca, Señor, estas promesas, de manera que anhelemos más, Señor, las cosas de arriba que las cosas de aquí en la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio para el día de hoy. Me dejan saber si pueden ver la pantalla. Sí, Sí, Si se puede ver la presentación, ¿verdad? sí, pastor. Ok. ¿Estamos bien en casa, hermanos? sí, se Sí, ve. Bien, gloria al Señor. Entonces, estamos en la quinta sección de este estudio de Apocalipsis, que tiene que ver con el conflicto más profundo entre la serpiente y la iglesia, ¿verdad? Y que abarca los capítulos del 12 al 15. Y dentro de estos capítulos encontramos la sección que vimos anteriormente, que fue la proclamación del Evangelio y el juicio por parte de los ángeles. Y el día de hoy vamos a ver la última parte, la última sección de este capítulo 14, que comprende los versículos del 14 al 20 y tienen que ver con la cosecha del Hijo del Hombre en la tierra. Vamos a ver que literalmente este es un término y es una imagen vívida que encontramos aquí en este pasaje acerca de esta acción de cosecha por parte del Hijo del Hombre. Y vamos a ver qué significa eso a la luz de la palabra y cuál es la implicación que esto tiene para nuestra vida y en nuestros días. Esto cubre la última parte del capítulo y vemos acá cómo los incrédulos van a sufrir con toda seguridad el juicio exhaustivo de Dios al final de los tiempos. Al final de este pasaje vamos a ver cómo se narra con detalle el sufrimiento que pasarán todos los impíos, todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, que no han puesto su confianza en Él. Y vamos a ver también el contraste con aquellos que sí han puesto su confianza en el Señor. Entonces, estos dos escenarios son contrastados en este capítulo, en esta última parte del capítulo 14. Entonces, vamos a leer, hermanos, los versículos del 14 al 20 y hacer un pequeño ajuste.
Dice, se mira mejor, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, hermanos? La nube blanca, y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz ahogada. Y del templo, agudas. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Vete tu hoz ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también la hoz ahogada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, métete con y bendiga los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendijo la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue estado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los pelos de los caballos por 1600 años. Entonces vemos algunos elementos muy importantes en esta sección. Vemos primeramente que tal como lo anuncia el título de la sección, el Hijo del Hombre, que ya sabemos que es una referencia al Señor Jesucristo, mete la hoz y ciega los campos de la tierra porque ya están maduros. Sale primeramente un ángel del templo y le dice, mete tu hoz porque el fruto ya está maduro, así que es hora de cegar. Y entonces el Hijo del Hombre mete la hoz y ciega. Luego hay otra cosecha, ¿verdad? Que otro ángel sale del templo y le dice a uno que tenía una hoz, mete también la hoz y mete la hoz aguda y esta vez cosecha los racimos de la tierra y estos racimos son echados en un lagar donde son presionados y lo que sale de esa cosecha es sangre que llega hasta los frenos de los caballos y se extiende hasta por 1600 estadios fuera de la ciudad. Entonces, en lo que nos queda de tiempo, vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Vamos a analizar las dos cosechas y vamos a ver cómo se diferencia una de la otra y cuál es su aplicación con nosotros. Miremos entonces, antes de comenzar, con el inicio de esta nueva visión, hay un nuevo marcador acá, y es el hecho de que dice Juan, miré y he aquí una nube blanca. A lo largo de todo el capítulo hay por lo menos 7 marcadores que hablan o que describen lo que Juan está viendo. Y quiero llevarlos a que miren que eso no es una coincidencia, sino que la manera en la que las visiones que Juan está teniendo en esta sección del 12 al 15 están alineados con los patrones que vimos en el juicio de las trompetas, en el juicio de los sellos y que vamos a ver también en el juicio de las copas. Entonces vemos primeramente que hay 6 visiones y una más que anticipa a el tiempo del juicio. Las 4 primeras están relacionadas entre sí. Luego, las últimas 2 hacen una alusión al juicio final. Y en esta ocasión estamos en la 14, en el capítulo 14, versículo 14, donde se vuelve a repetir este marcador donde Juan dice que ha visto una visión. Así que al igual que el sexto sello, en esta sexta visión se describe los juicios al final de la historia, al que le va a seguir posteriormente una séptima sección que también narra el juicio final. Lo que quiero que miren con esto
es que estas visiones que Juan está teniendo, que se le están presentando en la sección que tiene que ver con esa persecución más profunda de la serpiente con la mujer, es decir, de Satanás para con la iglesia, la manera en cómo le son presentadas estas visiones corresponde al patrón de los juicios que vimos en los sellos, en las trompetas y en las copas, que las vamos a ver las copas a partir del capítulo 16. ¿Qué les dice esto? Que lo que Juan está narrando es el mismo juicio de Dios desde diferentes perspectivas, ¿sí? Aquí en esta sección estamos viendo cómo la persecución que comienza a nivel espiritual se traslada a la tierra y con los eventos que están sucediendo aquí en la tierra comienza a desencadenarse lo que son los juicios que habían sido profetizados en el Antiguo Testamento a través de Daniel, Isaías, Ezequiel, y que ahora están teniendo un cumplimiento después de la ascensión del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, la manera en cómo se presentan estas visiones corresponde al patrón en el que Juan presenta también los demás juicios, los juicios de la trompeta, los juicios de la sella, de los sellos, perdón, y los juicios de las copas. ¿Estamos? ¿Entendemos? Todas las veces entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 15, que Juan dice, y miré y he aquí, y vi, y entonces después miré, todas estas veces que Juan describe las visiones que está teniendo, estas visiones corresponden a los juicios que vimos de los sellos, las trompetas y que vamos a ver con las copas. Entonces, está hablando todo esto de lo mismo, solo que visto desde un panorama diferente. ¿Me voy a entender, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Ok. Este pasaje, después de ver los versos del 6 al 13, que anuncian el juicio venidero como una advertencia, ahora en el verso 14 se mira la ejecución del juicio. ¿Cómo empieza este pasaje? Verso 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Saben qué es una hoz? ¿Quién me puede decir qué es una hoz? Machete. Es un machete curvo, perfecta descripción. Sí, como cuando se representa la muerte, ¿verdad? Que anda con un bastón y un gancho así, esa es una hoz. Y la hoz se usaba anteriormente para chapear o para cosechar algunos cultivos que se dan en matas largas, ¿verdad? Como el trigo, como el centeno y algunos otros granos que vienen en vara larga. El zacate también de corte para que coman macas y todo eso, se cortaban con una guadaña, ese es el nombre, ¿verdad? Que es este instrumento agrícola que se llama la hoz. Entonces, en la visión, Juan mira una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y claro, Juan está copiando o está tomando esta descripción del libro de Daniel. Y dice que este que estaba sentado en esa nube blanca, que era el Hijo del Hombre, sabemos que ese título, Hijo del Hombre o Bar-Enosh en hebreo, se utiliza para describir al Mesías, para describir a Cristo como aquel que el pueblo de Dios esperaba para liberarlo. Y dice que este Hijo del Hombre tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Tenía uno de estos instrumentos para cosechar. Entonces vemos acá el juez que va a llevar a cabo el juicio
¿Quién es el juez? Es el Hijo del Hombre, el que es semejante al Hijo del Hombre y que estaba sentado en la nube. De nuevo, esta es una frase que Juan evoca desde Daniel 7:13 y también en Mateo 24:30 vamos a ver que Jesús se refiere a él mismo en un futuro eh, pues profético, viniendo a traer ese juicio. En Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre está asociada con dos cosas, con juicio y redención. ¿Juicio para quién? Juicio para los impíos, para los que no creen en Él, para los que le dieron la espalda, para los que lo niegan y para los que no quieren nada con el Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice Jesús en Mateo 24, a traer juicio a todos aquellos que no creyeron en Él, que no pusieron su fe en Él. Pero al mismo tiempo, ese mismo evento que va a ser de condenación para unos, va a ser de redención para otros. ¿Redención para quién? Para aquellos que sí pusimos nuestra confianza en Él. Ese día de juicio final va a ser nuestra redención. Va a ser el tiempo donde el diablo no nos puede perseguir más, donde las fuerzas malévolas del mundo no nos pueden destruir y no nos pueden privar de nuestras libertades y de la acción de alabar a nuestro Dios. En aquel momento, cuando venga el Hijo del Hombre, para los malvados va a ser juicio y destrucción, pero para nosotros, sus hijos, va a ser redención, va a ser liberación de este mundo malo que es hostil contra la iglesia y contra todos aquellos que son parte del pueblo del Señor. Entonces, el contexto de este pasaje enfatiza el papel judicial, el papel de juez del Hijo del Hombre cuando venga con juicio. Al estar sentado en esa nube blanca con su corona y con la hoz, eso es un símbolo de que este Hijo del Hombre está para traer juicio, está para actuar como juez. ¿Cuál es el juicio que él va a ejecutar? Bueno, el castigo de los malvados y la redención de los buenos, la redención de los que son parte de su pueblo. Su identidad y su autoridad. ¿Cuál es la identidad y la autoridad que vemos acá? Vemos una corona de oro que simboliza que él es el rey sobre su pueblo y que él tiene poder sobre sus enemigos. No solamente Cristo, el Mesías humilde servidor, el siervo sufriente que presenta Isaías, aquí ya es el Hijo del Hombre coronado en las nubes que viene a traer juicio, que viene con poder, que viene con vara de hierro a imponer su reino, a juzgar a los malvados, a destruirlos y a darnos redención a nosotros. Esa corona de oro significa que Cristo vuelve como rey, no como siervo, como rey para reinar sobre su pueblo y para destruir a los malvados, para destruir a sus enemigos. Y la hoz afilada es un símbolo de juicio divino. Viene a pasar la gadaña. Es divertido porque en las caricaturas, cuando aparece ese personaje de la muerte, ¿verdad? Con la hoz, uno ya sabe que el personaje tiene sus días contados, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando aparece esta hoz afilada en manos del Mesías, es para llevar a cabo su juicio y los malos tienen sus días contados. La nube, el que esté sentado en la nube, en el Antiguo Testamento, esa figura se le atribuye a Dios, que Dios viene en las nubes. Algunos salmos nos dicen a nosotros que el Señor se sentó sobre sus querubines, ¿verdad? Y sobre un querubín, y su querubín se llamaba alas del viento. En todo el Antiguo Testamento se presenta esa figura de la deidad, de la divinidad de Dios sobre las nubes. Entonces, al decir que el Hijo del Hombre estaba sentado en las nubes, está atribuyéndole a que ese Hijo del Hombre es Dios mismo, es la deidad suprema. Daniel 7:13 es la única excepción donde se dice que el Hijo del Hombre es el que viene en las nubes, pero en todas las otras instancias del Antiguo Testamento, cuando se habla de que viene en las nubes, está hablando de Dios mismo.
¿verdad? Entonces, esta es una relación que usa Juan para decir que este hijo del hombre, que está con una corona y con una hoz en su mano, y está sentado en una nube, es Dios mismo. Es Dios mismo. Habla acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Algunos textos de prueba que tenemos para afirmar la interpretación de estos pasajes está primero Daniel 7:13. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Mirando yo en la visión de la noche, y con los fuegos del cielo venía un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y te hicieron acercarse de Sí, entonces Juan está tomando de esta descripción de Daniel 7 para describir lo que está viendo. Y con eso él está diciendo que esta visión se está cumpliendo en estos días finales, en ese tiempo del juicio que él está profetizando. Mateo 24:30. Entonces se ofrecerá la señal del cielo, y entonces lamentarán todos los de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces Jesús está hablando acá acerca de él mismo. Recuerden que en esa conversación de Mateo 24, que es una de las conversaciones escatológicas más profundas, es una de las conversaciones de Jesús con sus discípulos acerca de los eventos de los últimos días más profundas que hay, pues sus discípulos se le acercan y le preguntan, Señor, dinos cuándo acontecerán estas cosas, cuáles serán las señales de tu venida. Y entonces el Señor le comienza a decir a sus discípulos cuáles van a ser esas señales. Y el Señor les dice, la señal que van a ver es la del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces esa gente inmediatamente que escuchó eso, empezó a retroceder el cassette, lo que dijo Daniel. Esa es la señal. Y entonces la manera en cómo el Señor Jesucristo lo presenta es la misma manera en la que lo presenta Daniel y es la misma manera que lo vemos en Apocalipsis con Juan. Esa es la señal de la venida y del juicio final. ¿Por qué? Porque en ese día, dice el Señor Jesucristo, todas las tribus de la tierra van a lamentar ese día. Porque va a ser un día de juicio. Dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Y cómo lo presenta Juan? Sentado en la nube con una corona de gloria y con esa voz del poder para traer juicio sobre las naciones. Así que podemos interpretar ese pasaje a la luz de estos textos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese Hijo del Hombre que viene en las nubes con corona y con hoz en mano? Versos 15 al 16. ¿Quién lo lee? Y del templo salió otro ángel, llamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Ve tu voz ciega, porque la hora de cegar ha llegado, que también en la tierra está maligna. Y el que estaba sentado sobre la nube, la tierra, vendía seca. Ok, ¿quién estaba sentado sobre la nube? Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre. Entonces salió el ángel y en gran voz clamó al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz y ciega. ¿Es? Pasa el hacha, pasa la guadaña y ciega, recoge el fruto, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, ¿quién era? Cristo metió la hoz en la tierra y la tierra fue seca. ¿Sí? Esta es la cosecha que lleva a cabo el Hijo del Hombre. Y hay algunos elementos que sobresalen ahí, que son dignos de poder anotar y de poder resaltar, ¿verdad? Cuando vemos la mies, ¿de qué nos acordamos? ¿Qué viene a nuestra mente cuando leemos ahí la mies? La mies es mucha, los obreros son pocos, ¿verdad? El Señor estaba apuntando a que el Señor envíe obreros a su mies.
¿Y a qué se refiere ahí con su mies? Su iglesia, su pueblo, que el Señor envíe obreros a la iglesia porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces hay una relación directa de esta mies con el pueblo del Señor. Y vamos a ver más adelante cómo esto es muy importante y cómo esto se relaciona con el otro evento que vamos a ver en el resto de los pasajes. Según Marcos 13:32 y Hechos 1:7, solo el Padre conoce el momento exacto de la siega. Y aquí, en este pasaje, el ángel le avisa al Hijo que la hora de cegar ya ha llegado, ¿verdad? El Señor dice a sus discípulos, el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Hay unos atrevidos que se atreven a decir, valga la redundancia, se atreven a decir que, y yo esto lo escuché muchas veces en la otra iglesia donde íbamos, que si bien dice el Señor Jesucristo, el día y la hora nadie lo sabe, dicen ellos, pero tampoco dice nadie lo sabrá. Ahora que Cristo ha resucitado y ahora que Cristo está en los cielos, Cristo ya sabe cuánto es el día y la hora. Sin embargo, al leer este pasaje, nos damos cuenta que aún resucitado y en gloria y sentado en las nubes, Jesucristo todavía no sabe el día y la hora, hasta que le es confirmado por este ángel y le dice, la hora ha llegado. Mete tu hoz y ciega. Hasta ese entonces, Cristo viene y ciega y conoce la hora señalada por el Padre. También hay una creencia en el proyecto misionero de que la iglesia puede acelerar la venida del Señor. ¿Cómo? Que se le ha anunciado este evangelio para testimoniar a todas las naciones de la bien. Entonces, Entonces, tenemos que alcanzar toda etnia, ponernos, porque aceleramos la venida del Señor. Estamos viendo la misión es como la señal de la venida de Jesús. exactamente. Y vemos en esto que en el momento del juicio final es hasta que el Padre dice que el tiempo ha llegado, que comienza ese momento del juicio final. Y entonces eso le quita deidad, le quita soberanía a Cristo, el que no sepa el día y la hora, de ninguna manera. Simple y sencillamente nos muestra eso, que Cristo sigue sujeto a la autoridad del Padre, ¿verdad? Y esa es su eterna relación dentro de la Trinidad. Así que aún después de la resurrección y la ascensión, Cristo sigue sujeto a la autoridad del Padre. Sabemos y lo deducimos por lo que estamos leyendo aquí en este pasaje. Estar en el cielo no implica que ahora conozca ese día y hora. Ahora, ¿quién es este ángel que le puede dar órdenes al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Y entonces, ¿a quién le obedece Cristo? ¿Al Padre o a los ángeles? Tenemos que saber nosotros, hermanos, que los ángeles no actúan por sí mismos, sino que son mensajeros de la voluntad divina. Cuando un ángel viene y anuncia un mensaje, lo hace de parte de Dios. Claro, los ángeles de Dios. ¿Verdad? Y en este caso, un ángel que sale del templo del cielo, hermanos, y eso es muy importante que sepamos, ¿verdad? Que salen del templo celestial, que esta es una imagen para la presencia del Señor. Entonces, este ángel que sale de la presencia del Señor es enviado y comisionado por el Padre para darle la comisión divina al Hijo de que lleve a cabo la voluntad del Padre. Entonces el Hijo está sujeto no al ángel, sino que al Padre. El Hijo obedece la orden que sale del Padre. No es que los ángeles mandan, no es que los ángeles dicen. No, cuando un ángel sale y da un mensaje de parte de Dios es porque Dios lo envió. Entonces el ángel comunica el momento determinado por Dios
porque ni Cristo ni los ángeles saben. Entonces no es como que este ángel sabía, sino que el Padre, que sí sabe el momento, que sí sabe la hora, es el que dice cuándo. Y entonces el ángel comunica a Cristo y Cristo en su gestión a el Padre cumple con la disposición del Padre. ¿Hermano? Creo que inclusive el mensaje que lo dio que el clima, el estándar de Cristo es un mensaje que es directamente un mensaje. Amén. Yo me imagino, hermanos, ese cuadro en ese día, ¿verdad? Todas las cosas ya están alineadas, el momento ha llegado y es poniéndolo, condescendiendo, ¿verdad? Y bajándolo a la carnalidad humana, pensando que todo el mundo está esperando. El Padre ya va a decir cuándo es la hora y cuándo va a ser y cuándo va a ser. Ya Cristo ya está listo, ya está con la corona, está con la hoz y está sentado. ¿En qué momento, verdad? Dice el Padre. La expectativa y el anuncio es desconcertante, ¿verdad? Todo el mundo está esperando y de repente el Padre dice, ya, es tiempo. Y entonces sale el ángel y clama a gran voz, ya es hora, mete la hoz sobre la tierra porque el tiempo se ha cumplido. Ya es el momento. Sin duda es un momento muy emotivo cuando anuncia la voluntad del Padre. Y cada vez, hermanos, que el Padre anuncia su voluntad, es algo que es digno y merecedor de alabar a gran voz, de clamar a gran voz, porque la voluntad del Padre es perfecta. Y aunque este anuncio representa juicio y destrucción para los que somos sus hijos, va a ser el momento más alegre. Ya es el tiempo, es el momento de nuestra redención. Entonces, para nosotros es un momento alegre, mis hermanos. Imagínense cuando el Señor manda a un ángel a anunciar el nacimiento de Cristo. Ese ángel va y le muestra a los pastores y les dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un rey. ¿Qué pasa después de ese anuncio? Las huestes en el cielo cantaron, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a los hombres en la tierra. Y eso fue algo espectacular. Entonces, si el anuncio de su venida se hizo con gran pompa y gran algarabía, cuánto más será también el anuncio de su segunda venida. ¿Entienden? Fue un hecho de celebrar, fue algo totalmente alegre, de júbilo en los cielos. ¿Verdad? Este ángel clama a gran voz y le dice al que estaba sentado en la nube, es tiempo, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. La mies en la tierra está madura. Así que el ángel comunica ese momento determinado por Dios y la obediencia de Cristo indica la subordinación funcional del Hijo al Padre, no al ángel, al Padre. Dios determina el fin de la era, Dios determina el momento de la siega, así como Dios también determina el final de cada temporada de cultivo. Dios, hermanos, en su poder infinito y maravilloso, es el que dice cuándo va a llegar a fin la temporada de huracanes, cuándo va a terminar la temporada de invierno, cuándo va a empezar la primavera, cuándo va a empezar el verano. ¿Quién tiene el poder para decir este día exacto? Sino Dios. Los mentirólogos se inventan fechas y dicen, ¿verdad? Este va a ser el día, pero ellos solamente tienen un aproximado, no tienen un día exacto. La meteorología no es una ciencia exacta, es una ciencia de estadística, es una ciencia de estimación. Ellos no pueden decir el día exacto en el que va a haber un fenómeno natural, porque ninguno de ellos controla la naturaleza. ¿Quién controla los ciclos? ¿Quién controla las edades? ¿Quién controla todo lo que sucede en el mundo? El Padre solamente. El Padre
Dice cuándo es tiempo de cultivar, cuándo van a brotar los cultivos, si es que van a brotar, cuándo se va a acabar la cosecha. Por eso damos acción de gracias, porque solamente el Padre y su mano providencial son los que saben y determinan cuándo van a pasar cada una de estas cosas. Así que el juicio ocurre porque los pecados han alcanzado su plena medida. Y al decirnos que la hora ha llegado, nos dice que ya el punto del pecado está en su máximo nivel. Y entonces ese punto de no retorno es el indicativo de que ya es tiempo. Es tiempo de cegar, es tiempo de que el juicio venga. Y vemos algunos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de eso, de que hay un tiempo estipulado en el que los pecados van a ser tantos que el Señor va a rebalsar su ira y va a decir, ahora vengo y les bajo la caña. Y así es el Señor para todo. Dice que cuando Cristo vino, nos dice Colosenses, en el cumplimiento de los tiempos, o en Gálatas, ¿verdad? En el cumplimiento de los tiempos, vino Cristo y nació. De la misma manera, en el cumplimiento del tiempo final, cuando el pecado llegue a su punto, el Señor va a traer su juicio. Y vemos esto en varios textos del Antiguo Testamento. Marcos 13:32. ¿Quién lo lee por ahí? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bueno, estos son los versículos que nos dicen que solamente el Padre es el que sabe. Manuel, lee ahí Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las personas, que el Padre puso en su sola potestad. El Padre puso en su sola potestad. Pero vemos Génesis 15:16, Nicolás. El Señor dice que en la cuarta generación lo hará volver, ¿verdad? Porque aún no ha llegado a colmo la maldad. Es decir, hay una medida, hay un tiempo, hay un marcador específico cuando la maldad de este pueblo llegue a su tope y el Señor va a traer juicio sobre estos pueblos malvados. Daniel 8:23, ¿quién lo lee? El fin de un estado de ver. Se levantará un rey y entendido de Nuevamente en Daniel, ¿verdad? Está hablando que hay un colmo para Primera de Tesalonicenses 2:16. pidiéndonos hablar me vino sobre ellos y la bastante. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Es decir, hay una medida de pecados que colma la paciencia del Señor y después de eso, Él trae juicio sobre cada persona. Ahora, ¿cuál es esa medida? Solo el Padre sabe. Solo el Padre sabe. Pero yo no quiero averiguar. No quiero averiguar cuál es la medida de mis pecados, hermanos. Es grande en misericordia, ¿verdad? Dice que es lento para la ira, grande en misericordia. Que sea lento para la ira no significa que la ira finalmente no va a venir. Así que no debemos tentar al Señor nuestro Dios. Para esa medida de pecados son de los incrédulos. Sí, correcto. Correcto. Entonces, vimos en esta primera parte, en esta primera sección, la cosecha que lleva a cabo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Compara el fruto en la tierra con la mies para que el Hijo del Hombre que está sentado en gloria y con poder lleve a cabo esta siega, meta su hoz en la tierra y que la tierra sea cegada. Los versos del 17 al 20 en la primera parte nos hablan de una segunda cosecha.
y parece que volviera a repetir lo que nos dijo el 15 y el 16. Veamos lo que dice ahí Apocalipsis del 17 al 20a. Está en el cielo, teniendo también una voz de oído, y salió del estanque que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz, diciendo: mete tu voz aguda y ven, y los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y envió la viña de la tierra y echó las pimas en el lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Muy bien, entonces, en la primera cosecha, sale un ángel del templo y le dice al Hijo del Hombre que estaba sentado en las nubes: mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado. En esta segunda escena, vemos que salen del templo dos ángeles. El primero tenía una hoz aguda y el segundo tenía poder sobre el fuego. Y este segundo llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda y le dijo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Esta palabra vendimia es la palabra que se usa para hablar de la cosecha de las uvas. Y al decir racimos, podemos entender que se está refiriendo a un fruto diferente al fruto que vimos en la escena anterior. Porque en la escena anterior se habla de cosechar la mies, ¿cierto? Pero en este se habla de vendimiar los racimos, porque sus uvas están maduras. Y aquí nos dice también que son uvas el fruto que está cosechando. Pero nos dice algo más acerca de este fruto que está cosechando. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, en imágenes, mis hermanos, esto es lo que está pasando. En la primera imagen vemos cómo se cosecha con una hoz el trigo, que es esa mies. En la segunda imagen que nos relata Apocalipsis del 17 al 20a, vemos cómo se vendimian los racimos de uva, también con una hoz, pero esta vez más pequeña, una hoz especial o un garfio de cosechar uvas, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Ahora, cuando pensamos en la manera en cómo esta segunda cosecha se está dando, se está desarrollando, podemos ver que hay un componente más, y es el hecho de que este fruto va a ser echado en un lagar. Un lagar es como una pileta donde se echan las uvas y después son pisoteadas para producir vino. Y estas uvas dice que eran presionadas en el lagar ¿de qué? De la ira de Dios, del furor de Dios. Entonces, estamos viendo dos cosechas, una de redención y una de juicio. En esta segunda vemos el juicio de Dios sobre las naciones impías, sobre las naciones que negaron el nombre del Señor y le dieron la espalda. Bueno, alguien podría decir, ¿por qué los malos son comparados con uvas y los buenos, los que son parte del pueblo del Señor, son comparados con el trigo, con la mies?
Recuerden algunos capítulos anteriores, las lecciones que vimos anteriormente, cómo se hablaba de Babilonia, que daba de beber del vino de su furor a la nación. Entonces, obviamente, está hablando de este vino contaminado, de este vino de depravaciones y de este vino de pecados que sale de estos moradores de la tierra. El Señor va a agarrar ese fruto malvado, lo va a meter en el lagar de su ira y va a presionar hasta que la sangre rebalse, llegue a los frenos de los caballos y dice que se extienda por 1,000 estadios, 1,600 estadios fuera de la ciudad. Ahora, esa es una descripción de un juicio horrible para los moradores malvados de la tierra. ¿Qué va a pasar con los que son con los que son pueblo del Señor? El Hijo del Hombre que viene en las nubes con corona y con hoz, los aparta, se los lleva. Pero aquellos que son parte del pueblo impío, de las naciones que son enemigas del Señor, van a sufrir su ira, van a sufrir su furia al ser cosechados por estos ángeles que tienen el poder de esta hoz y el poder del fuego, echados en ese lagar, pisoteados, y su sangre va a inundar sus ciudades malévolas. Esa es una descripción terrible del juicio y vamos a ver, perdón, qué representa cada uno de estos elementos y por qué Juan habla acerca de estos elementos específicamente. Hermana, tenía usted una pregunta. Sí, la aclaró en el momento. Ah, ok. Era que eso sucedía hasta cuando Dios apartaba a sus hijos en la primera cosecha, pero esa segunda cosecha era de... Sí, hay que entender, hermanos, que esto no es como lo explican otras iglesias, que primero el Señor viene, se lleva a los suyos y después hay una hecatombe aquí en la tierra. No, esto está sucediendo simultáneamente y sucede en el día del juicio final. En la lección pasada vimos que hay un juicio histórico donde Dios desbarata a Babilonia todos sus sistemas, los sistemas de la marca de la bestia, todos los gobiernos mundanos. Y entonces, después de ese descalabro, viene este juicio final donde viene el Hijo del Hombre a reclamar a los suyos, pero también a traer juicio para los malvados. Y eso sucede en el día del juicio final. No es un rapto secreto, no es un evento que nadie se da cuenta. O sea, es un evento simultáneo que se da en el mismo momento de ese juicio final en la que el Señor reclama a los que son suyos a través de esa cosecha y trae juicio sobre estos malvados. ¿Amén? Todo el pasaje también Dios será No se me adelante. bueno, No se me adelante. ¿Verdad? Esta dualidad de cosechas, hermanos, es algo que el Señor Jesucristo enseñó. Es algo que profetas como Isaías, Amós y Ezequiel enseñaron también. Vemos pasajes como Mateo 3:12. ¿Quién lo lee? sobre el calor que está en su mano y limpiará su vera y recogerá su trigo en él y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Ya vemos dos cosechas. El Señor recoge el trigo y lo lleva a su granero, pero a la paja la echa en el fuego que nunca se va a acabar. Y esa es una manera de decir lo mismo. ¿Verdad? Esas uvas las va a echar en el lagar donde van a ser pisoteadas y la sangre se va a extender por 1,600 estadios. Es la misma figura. Miremos otra. Mateo 13, del 24 al 30. ¿Quién la lee? Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?
Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Luego, la cizaña va para el fuego y el trigo va para el grano. Y así hay muchas otras parábolas y muchas otras aplicaciones, donde el Señor dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Habla acerca de esta división que hará el Señor en el juicio final. Él va a reclamar a los que son suyos y a los que no son suyos van a experimentar este castigo y este juicio malvado, para los malvados, perdón, en el que va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber castigo, va a haber sangre, va a ser una cosa espantosa, va a ser una cosa horrorosa. Entonces, mis hermanos, principalmente los niños, los jóvenes, ¿dónde quieren estar cuando el Señor venga en su reino? Cuando el Señor venga a establecer su juicio. ¿Quieren estar como el trigo en su granero? ¿Quieren ser echados en el fuego junto con la paja, junto con todos aquellos que niegan su nombre, que le dan la espalda y que simple y sencillamente no quieren nada con él? Si es lo segundo, van a experimentar sufrimiento, juicio eterno, dolor y muchas cosas horribles. Por tanto, es necesario que hoy, pongan su confianza en el Señor Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y aguarden las promesas que Él tiene para aquellos que los aman, que lo aman. Así que miremos de manera más detallada los elementos de este juicio final. En la segunda parte de este versículo 20 dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Lagar es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento para describir el juicio de Dios sobre las naciones incrédulas. Esos son los que van a ser echados en ese lugar de sufrimiento, de castigo, donde van a ser presionados y va a salir toda esa sangre. Ese lagar en el Antiguo Testamento se usa para describir ese juicio de Dios sobre aquellos que no creen en él. Miren Joel 3:13. ¿Quién lo lee? Porque la mesa está llamada. Venir, descender, porque la casa está llena. Rebosen las, porque mucha es la maldad de ellos. Bien, entonces vemos acá el mismo lenguaje que está usando Juan, lo usa el profeta Joel. Isaías 63, del 2 al 3. ¿Qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado en el lagar. He pisado yo sobre el lagar y de los pueblos nadie me dormía. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Eso es como que si alguien se metiera a un lagar a presionar uvas con un vestido blanco. Todo el color de las uvas se llena y salpica el vestido y está todo salpicado de ese color rojo. Y le preguntan, ¿y qué ha pasado? Bueno, me manché de estar salpicando las uvas en el lagar. Y dice, esta es la sangre de todos estos pueblos. La pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó sus vestidos y manché todas mis ropas. Entonces, cuando se utiliza esa palabra lagar, se refiere al juicio de Dios sobre las naciones incrédulas. Ahora, cuando habla fuera de la ciudad, ¿de qué ciudad está hablando? ¿A qué ciudad se refiere? Hay dos opciones, hay dos interpretaciones para esto. La primera es que habla acerca de la ciudad de Babilonia como símbolo del mal. Y el pisoteo representa la persecución de los santos. Un pasaje paralelo es Apocalipsis 11:2, que dice,
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La situación es que por la línea de tiempo en la que se encuentran estos eventos, estamos hablando del juicio final. Entonces, aquí ya pasó todo el tiempo de tribulación de los malvados contra la iglesia, entonces no puede referirse a esta ciudad de Babilonia. La segunda línea de interpretación es que esta es la ciudad santa, escatológica, Sión, el lugar de habitación de Dios. El juicio para los malvados se da fuera de la ciudad santa de Dios, porque los malvados no pueden tener acceso, no pueden tener entrada y participación de esta ciudad santa. Así que el pisoteo ocurre fuera de la ciudad, simbolizando el castigo de los incrédulos. Y esa consideramos nosotros, por la línea de tiempo, que es la interpretación más probable. Que esta ciudad se refiere a la ciudad santa de Dios, que viene con su venida para llevar a los suyos a morar eternamente con él. Y los incrédulos van a ser juzgados fuera de esa ciudad. En esa ciudad solamente vamos a estar los que somos parte de su pueblo. Algunos textos de prueba, siempre Joel en el capítulo 3, versículo 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces el Señor llama a congregar a las naciones fuera de Israel, en ese valle de Josafat, donde Él las va a juzgar. Entonces eso nos muestra a nosotros el contraste entre la ciudad santa de Dios y el lugar donde Él va a llevar a cabo su juicio contra las naciones incrédulas. Isaías 63, del 1 al 6. ¿Y alguien lo lee? Es este que viene de Edom, de Josafat, estilo rojo. Este hermoso es un vestido que marcha la grandeza. Yo, el que amo de justicia, grande para salvar. ¿Por qué el rojo vestido? Pues, he pisado yo sobre el lagar y de los pueblos. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi fuego. Su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara para que no hubiera quien su casa. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira holgué los pueblos, los embriagué en mi sudor y derramé en tierra su sangre. Sí, de nuevo, ¿verdad? Este es el pasaje que nos habla acerca de ese juicio en el lagar, pero también ese lagar completamente distinto a la ciudad santa del Señor. Ahora, la sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Qué significa eso? Esta descripción de que la sangre llega hasta los frenos de los caballos es una hipérbole, es una exageración, es un recurso literario, ¿verdad? Que se usa para enfatizar la severidad de este juicio, o sea, la destrucción y la mortandad que va a traer el severo juicio de Dios va a hacer que la sangre de los impíos sea tal que llene el lagar y que sobrepase la medida de un caballo hasta los frenos. Esta imagen va a ser retomada en Apocalipsis 19, del 19 al 20, cuando dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho
delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, estos caballos representan son un lenguaje que nos habla de guerra, ¿verdad? Nos habla del enfrentamiento de las naciones contra el Señor, pero como estas naciones no tienen ninguna esperanza de resistir en contra de la potencia del Señor. El Señor los va a agarrar con sus ejércitos y con todo su arsenal y con todo su poder, y los va a ahogar en su propia sangre. Y la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. Como decimos nosotros, hasta los breques. Cierto. Creo que en esos tiempos los frenos de los caballos eran la misma persona. Entonces tendría que llegarle perfectamente a Exactamente. La idea es esa. Van a ser echados en ese lagar y van a ser pisoteados, y la sangre que va a salir de ese pisoteo va a subir tanto que va a llegar hasta los frenos de los caballos. O sea, así de dramático, así de exagerada es la descripción de la sangre que va a correr de todos estos malvados que el Señor va a destruir. Y dice que la extensión de esa inundación de sangre va a ser de 1,600 estadios. Esta frase confirma que el juicio sobre las naciones impías es fuera de Jerusalén, como lo leímos en Isaías y en Joel. 1,600 estadios es un aproximado de la extensión territorial que había de Palestina desde Tiro hasta la frontera con Egipto. Eso mide aproximadamente 1,644 estadios y equivale a 320 kilómetros. 1,600 es el producto de los cuadrados de 4 y 10. Ambos figurativos de lo completo en otras partes del libro. Cuando vemos los 4 seres vivos que representan todas las órdenes de la vida animal en Apocalipsis 4:6, los 4 extremos de la tierra en Apocalipsis 7:1, los 10 cuernos del dragón y la bestia en Apocalipsis 12:3, en Apocalipsis 13:1, y los 10 cuernos y reyes de Apocalipsis 17:12. También podría haber sido pensado como el cuadrado de 40, un número que tradicionalmente representa castigo. Recordemos, 40 años vagó Israel en el desierto como castigo por la dureza y la incredulidad en su corazón. Entonces, 40 al cuadrado es igual a 1,600. Probablemente de ahí sale este número. Pero lo más seguro es que es una figura para decir que es un juicio completo y mundial. Y por eso se usa ese número de 1,600 estadios. Retomando la idea, este es un mapa que era Israel en los tiempos del Nuevo Testamento. El reino de Israel está dividido entre Judea, que es el reino del sur, Samaria, que era el reino del norte, Galilea era lo que componía toda la nación de Israel. Tenemos Jerusalén acá, al sur, en la parte sur de Judea. Ahí el Señor, recuerden que dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Entonces, estos 1,600 estadios que nosotros vemos acá, está hablando de las naciones gentiles, de lo que el Señor define como lo último de la tierra. Y es esta medida desde Tiro hasta la frontera con Egipto, representado aquí por esta flecha, que esto son aproximadamente 1,600 estadios o 320 kilómetros. Lo que quiere decir acá es que el juicio de Dios va a ser completo y total para todas las naciones incrédulas que no son parte del pueblo de Dios. No del Israel
geográfico, no del Israel físico, sino que del Israel espiritual que ahora es la iglesia. Entonces, el pueblo del Señor va a ser guardado, va a ser llevado con él, mientras que las naciones incrédulas van a sufrir la ira de Dios en este lagar, donde su sangre va a subir hasta los frenos de los caballos y va a extenderse hasta 1600 estadios. Esto es que es un juicio total, juicio global. Así que, mis hermanos, en conclusión, este pasaje nos habla de que el juicio final de Dios, que fue anticipado en la sección anterior, ahora se está llevando en curso. El pasaje confirma que el juicio final que había sido anunciado se está ejecutando ahora y es simbolizado por la cosecha de la tierra al alcanzar la plena medida del pecado. La autoridad del Hijo del Hombre se ve con esa figura del Hijo del Hombre coronado de oro, que actúa con autoridad real y judicial, pero de forma subordinada a la voluntad divina, transmitida por el ángel. Vemos también la dualidad en la cosecha, la doble imagen, la cosecha de los santos y el pisoteo del lagar, resalta tanto la redención como el castigo ineludible, enfatizando la severidad del juicio. Las imágenes proféticas universales, las metáforas de la hoz afilada, la cosecha y el lagar, toman inspiración de algunos profetas del Antiguo Testamento, como son Joel e Isaías, y subrayan la severidad, la magnitud y la universalidad del juicio divino que se extiende fuera de la ciudad santa. Ahora, ¿cómo Cristo es presentado en este pasaje? En primer lugar, como el Hijo del Hombre, el Bar Enoch, evocando la visión de Daniel 7:13 y la venida en las nubes que habla Mateo 24:30, lo que lo vincula con la profecía mesiánica. Lo vemos como juez final. Su papel de juez se evidencia en el mandato de cosechar, utilizando la hoz afilada como una metáfora del juicio para separar a los impíos de los justos. Lo vemos también como rey coronado. La imagen de la corona de oro en su cabeza simboliza su autoridad real y su soberanía, afirmando su dominio tanto sobre el pueblo como sobre sus enemigos. Y lo vemos también como agente de la cosecha. La orden de recoger la cosecha madura subraya su función en la ejecución del juicio final, en la que se determina el destino eterno de la humanidad. Cómo este pasaje consuela a los cristianos de todas las épocas. Ese pasaje de Apocalipsis 14, del 14 al 20, provee consuelo y fortaleza a los cristianos al reafirmar que Dios tiene el control absoluto sobre la historia y que la justicia divina al final va a prevalecer. No el poder de los malvados, no la iniciativa de las grandes naciones y de las potencias que son representadas por el anticristo, la bestia y el falso profeta. No, su poder es limitado y va a llegar un momento en el que el Señor va a desbaratar sus planes y su imperio. El juicio que el Señor trae sobre las naciones nos muestra que Él tiene control absoluto sobre la historia y que su justicia divina va a prevalecer. La imagen de Cristo como el Hijo del Hombre coronado y con una hoz afilada muestra su soberanía y su autoridad para ejecutar el juicio final. Y esto asegura a los creyentes que el mal no quedará impune y que a su debido tiempo Dios traerá justicia sobre los impíos. Además, el pasaje fortalece la esperanza al destacar que la separación entre justos e impíos es parte de su plan divino. La cosecha simboliza el momento en que Dios va a vindicar a su pueblo y va a traer cumplimiento a sus promesas. Aún en medio de la tribulación, los cristianos pueden confiar en que su fidelidad va a ser recompensada y que su destino final está asegurado
en la presencia de Dios. Y hermanos, para nosotros esto representa de que aquellos que hemos confiado en Dios, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, no seremos avergonzados, aunque padezcamos tribulación, angustia, aunque padezcamos a causa del pecado de los malvados contra nosotros. Cristo viene por su pueblo. Cristo nos va a llevar, Cristo nos va a salvar. Esa es la promesa que nosotros esperamos. Mientras que aquellos que ponen sus esperanzas en la comodidad del mundo, en las facilidades que dan los sistemas mundanos para cumplir todo aquello que la carne anhela y ambiciona, esos que ponen su confianza en el mundo, en la carne y en todos los sistemas del mundo, esos van a experimentar la ira del Dios vivo, el furor de ese lagar del Señor. El juicio viene, el juicio es real, más real que el mundo y la realidad que a nosotros nos envuelve. Así que cuando el Señor venga, ¿a dónde vas a estar? En el granero del Señor, en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, donde están todos los espíritus hechos perfectos, o en el lagar del furor de Jehová, donde todos los malvados van a ser pisoteados y su sangre va a fluir hasta los frenos de los caballos y se va a extender por toda la tierra impía. ¿Dónde vas a estar en el día del juicio? Si quieres ser parte del pueblo de Dios, necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo. Necesitas decirle, yo creo en ti, Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a arrepentirme de mis pecados y ayúdame a entregarme a ti con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi corazón, para que tú seas el Señor de mi vida. El Señor nos ayude, hermanos, en medio de este mundo tan hostil para la iglesia, donde los entretenimientos y los sistemas del mundo parecieran ser más reales y más efectivos que la vida de la fe. La vida de la fe muchas veces no trae las mismas satisfacciones que trae el mundo. Por el contrario, muchas veces trae más sufrimiento la vida de la fe que la vida del mundo. Pero, como dice la palabra del Señor, este mundo pasa y todo lo que hay en este mundo. La palabra del Señor permanece para siempre. Va a llegar un momento en que este mundo va a ser consumido en la ira del Señor. Y aquello que ahora nos da confianza, aquello que ahora nos da satisfacción, aquello que ahora nos causa entretenimiento, en aquel día del juicio final va a ser motivo de lloro, va a ser motivo de sufrimiento, va a ser motivo de dolor. Por tanto, no pongamos nuestra confianza en el mundo y en las cosas pasajeras de este mundo. Pongamos nuestra confianza en aquellas cosas que son eternas. Pongamos nuestra confianza en aquellas cosas que nos van a dar gozo por toda la eternidad. Aquellas cosas que garantizan nuestra vida eterna y nuestra felicidad al lado de nuestro Señor y Creador. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Es el mensaje final de este libro, de este capítulo de Apocalipsis. Que podamos saber que va a haber un tiempo de cosecha final, donde Dios va a reclamar a los que son suyos y va a juzgar y va a castigar a aquellos que no son parte de su pueblo. Mi hermano, si tú estás acá y has escuchado este mensaje, atiende a la voz, atiende al llamado del Señor para venir a Él en fe y en arrepentimiento, para confiar en Él, de manera que cuando Él venga, tú puedas estar con Él por toda la vida. Oremos.
Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias porque tú eres el Rey soberano de este mundo, Señor, y tú has preparado el día y la hora en que traerás tu juicio sobre toda tu creación. Señor, en aquel momento tú reclamarás a todos aquellos que son tuyos, castigarás, Señor, aquellos que no son parte de tu pueblo. Te pido, Señor, que todos los que hemos escuchado este mensaje podamos, Señor, atender el llamado de venir a ti, de confiar en ti, de arrepentirnos de nuestros pecados y rendirnos ante tu majestad. Señor, que este llamado pueda ser efectivo en la vida de todos aquellos que tú has elegido para salvación, para que tú puedas glorificarte en ellos, Señor, testificando al mundo que aún sigue siendo Dios inmutable, Señor, que puedes salvar a pecadores, que puedes cambiar, Señor, con tu poder maravilloso. Señor, que al hacerlo, al traer salvación sobre la vida de todos aquellos que han escuchado este mensaje, puedas sellar aquellos que son tuyos, Señor, para que cuando vengas en tu reino, nosotros estemos contigo por siempre y para siempre. Permítenos, Señor, ahora que que esto sea realidad en nuestras vidas, que esto sea realidad en nuestros hijos, que esto sea realidad en aquellos que no te conocen todavía, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Por la gloria tuya. Amén. Amén.